Buenos días, mi nombre es Eduardo Antonio Rendón González y en compañía de mi compañero Isler Fabián Orejuela vamos a hacer el abordaje a la tarea número 1, que es explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Nuestro grupo colaborativo es el 3030-19-20. La primera pregunta es que explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, esas actividades microbianas van a depender de propiedades que tiene el suelo, como son textura, temperatura, humedad, pH, prácticas de manejo, labores culturales, uso de suelo, si ese suelo si es utilizado con labranza mínima o labranza convencional, si tiene cobertura vegetal, si son suelos que están a la libre exposición. De eso va a depender el crecimiento y las actividades microbianas que se realicen dentro del suelo. La segunda es en qué consiste una comunidad microbiana. Básicamente una comunidad microbiana son las poblaciones de células de diversos géneros y familias que se encuentran dentro del suelo. Esas familias o diversas poblaciones de células tienen la capacidad de entrelazarse y desplegarse entre ellas mismas para cumplir sus funciones. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Primero, el ambiente inmediato en el que vive una población microbiana es su hábitat. La abundancia y la diversidad de cualquier comunidad microbiana está estrictamente controlada por los alimentos disponibles y por las condiciones que prevalen en la comunidad. Las poblaciones de células interactúan con otras poblaciones de comunidades microbianas. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Una cosa es que haya riqueza de comunidades microbianas y otra cosa es como la abundancia en la cantidad de poblaciones que hayan y las funciones o las interacciones que pueden haber entre ellas. Dice, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. En este mapa mental empezamos con el ecosistema. De ese ecosistema va a haber un flujo de energía. En ese ecosistema hay relación entre los seres vivos y el medio. Una cosa son los seres vivos y otra cosa es el medio. Los seres vivos son los factores bióticos, como las plantas, los animales, las bacterias, los hongos, y el medio va a ser la temperatura, la humedad, el clima, que eso es directamente y estrictamente el ambiente donde van a estar todos esos factores bióticos. Explica el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno y tierra. Un microambiente es un espacio pequeño y reducido donde algunos microorganismos se adaptan a las diferentes condiciones edafológicas y logran sobrevivir. Es por ello que en el ejemplo del oxígeno molecular O2, el cual es un nutriente vital para algunos microorganismos, dichas condiciones pueden favorecer a algunos microorganismos o convertirse en el limitante si el consumo biológico excede la velocidad en que suministra. O sea, eso quiere decir que si en un microambiente, que es un hábitat o lugar espacio donde los microorganismos se adaptan sin importar las condiciones en el que éste se encuentren. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos entre el suelo y por qué favorece cooperar entre ellos mismos? Dice, la competencia entre los microorganismos se da por la tasa de nutrientes disponibles en el suelo. Entonces, esa tasa metabólica y la velocidad de crecimiento nos quiere decir que los recursos disponibles en el entorno generan que los microorganismos compitan entre sí por la obtención de esos mismos recursos. Entonces, por otra parte, la colaboración entre los distintos tipos de microorganismos se genera por dependencia de algunos microorganismos que necesitan de otros para poder realizar los procesos o transformaciones. En el proceso de la sintrofia, en el cual estos se asocian para poder alimentarse. Esto es un dibujo, dos dibujos de hecho, donde se explica el esquema de la composición de los microorganismos del suelo con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces, este es el suelo y dentro ahí encima pues está sembrado un árbol. Ese árbol muchas veces puede desprender mismas porciones de hojas o tejido vegetal que caen junto con materia orgánica que puede ser dispuesta por algún animal, heces. Esa materia orgánica va a ser asimilada por el suelo y transformada por los microorganismos en nutrientes disponibles directamente a la raíz de las plantas.
Lo mismo en esta segunda imagen de aquí, donde los microorganismos pues cogen esa materia orgánica y la convierten en humus y la dejan disponible para que las plantas directamente por las raíces las puedan absorber. ¿Qué es rizósfera? Y argumento su importancia. Y el efecto rizosférico. La rizósfera es la región del suelo donde se presenta una mayor parte de la actividad de los microorganismos. En este sector se ostenta la interacción entre las raíces y el suelo. En la zona de la rizósfera se encuentran microorganismos como los hongos, bacterias y algas, así como se encuentran los microorganismos y hongos benéficos fijadores de nutrientes, que también se encuentran, y también se encuentran los agentes fitopatógenos, que puede ser la imagen anterior donde se encontraban los microorganismos en el suelo. Por su parte, el efecto rizosférico hace parte de las condiciones que crea el suelo. Estas ayudan a las raíces a generar alimentos para las bacterias o microorganismos presentes en el ambiente, por medio de líquidos exudados radiculares y desprendimiento de las membranas o tejidos de esas mismas raíces. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? Aquí en esta imagen podemos ver que la región más activa que se encuentra en el suelo es el horizonte A, en donde se encuentra la mayor capa de la materia orgánica, ¿ya? Ese suelo es rico en materia orgánica por el color, genera un color oscuro, negráceo, y ahí crecen la mayoría de las raíces de las plantas. Y también es donde está la mayor parte de los microorganismos generando su actividad. Compañero. Buenos días, mi nombre es Isles Roa. Para dar continuidad a la presentación, la pregunta dice, ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Las CBS o costras biológicas del suelo cumplen un papel fundamental en el suelo, como es la estabilización y la infiltración del agua en el mismo. Sigue, Eduardo. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana? Una de las condiciones físicas y químicas del suelo para que permiten el desarrollo del suelo se encuentran estos dos puntos son primordiales para que los microorganismos puedan continuar su proceso y dar en grandes grupos poder continuar con la descomposición de la materia orgánica que encuentren en él. ¿Por qué es posible la espaciación alopátrica en el subsuelo profundo? La espaciación alopátrica, o también llamada por aislamiento, se presentan cuando grandes grupos de individuos de microorganismos son separados o también tienen una barrera que cumple o que los puede separar y que impide que estos grupos puedan cumplir su función como lo deben de hacer normalmente. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del mismo? Una de las principales funciones de los microorganismos en el suelo es brindar bienestar al suelo a través de la renovación de nutrientes y carbono, asegurando el sostenimiento de los ecosistemas. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Tipo de ecosistema, bosques tropicales. Grupo microbiano, simbióticos. Función, apoyar la productividad de la planta suministrando los nutrientes necesarios. Segundo tipo de ecosistema, desiertos. Grupo microbiano, cianobacterias, y su función, contribuir con los ecosistemas a través del ciclo de nitrógeno y la acumulación en condiciones extremadamente limitantes. Gracias. Ecosistema de sabana. Ectominicorrítico. Su función, mayor absorción de fósforo por parte de la planta hospedante. Esto cuando la productividad de la planta es fuente limitante de este elemento. Tipo de ecosistema número 4. Ecosistemas naturales. Grupos bacterias del suelo.
Quinto ecosistema. Nutrificante de bacterias. Función: reducir indirectamente el desarrollo de la planta. Falta de nitrogen disponible en el ecosistema. Pregunta número 15. Nombre 3 factores clave que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo. Primero, cambios climáticos impredecibles. Segundo, calidad del suelo y la materia orgánica. Y factores antropológicos causados por la presencia humana. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Variabilidad climática, manejo del suelo y composición de la vegetación dominante. Pregunta número 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando el reservorio de nutrientes. Son los que aportan más nutrientes al ecosistema. En un bosque tropical, la extracción de nutrientes de las hojas senescentes y su adaptaciones conservadoras de nutrientes en respuesta a la escasez de nutrientes para la supervivencia. Es decir, en aquellos suelos donde la escasez de nutrientes es abundante, entonces lo que hacen este tipo de ecosistemas como los bosques, la materia orgánica que puede caer de ellos, como las hojas, las raíces, aportes de los seres vivos que podamos tener en estas áreas, ayudan a que el suelo pueda obtener materia orgánica. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la restaurado? La proporción de los sistemas microbianos de biomasa a los nutrientes orgánicos totales pueden considerarse como un parámetro confiable para el éxito de la rehabilitación de tierras degradadas, proporcionando información valiosa sobre el proceso de restauración y el potencial de productividad a las tierras restauradas. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando las plantaciones mezcladas en cuanto a las SMB? Con estas prácticas, donde se utilizan especies vegetales mixtas con un alto contenido de biomasa que pueden contribuir a la recuperación rápida, han ausentado en el suelo, aportan a los cambios climáticos.